Voces marxistas de los pueblos. Ley del garroteo, otra sinrazón del correísmo. En su obra, El Estado y la Revolución, Lenin desenmascara la naturaleza y el carácter de clase del Estado burgués, en particular de los medios de represión, esto es, de parte de los medios con los que cuentan los explotadores para imponer sus condiciones al conjunto de las clases trabajadoras. En la misma obra, detalla que las instituciones que existen para defender el orden establecido juegan justamente ese objetivo, defender el orden establecido, pero de las oligarquías, entiéndase el respeto a la sacrosanta propiedad privada y con ello el sometimiento a todo el sistema de explotación que se genera desde allí. De forma clara expone que las llamadas fuerzas del orden existen para defender al Estado burgués y que de forma velada o desembosada siempre actúan de forma inmediata ante el mínimo atentado a los privilegios de la burguesía. También señala que entre esas fuerzas del orden están los aparatos de espionaje, cárceles, centros de interrogatorio y de tortura, grupos paramilitares, etc., que en unos casos son clandestinos. Y todo eso para garantizar la quietud de las clases trabajadoras que se levantan y combaten. En estos días el gobierno envió al Parlamento un proyecto de ley para permitir al Ejecutivo crear y dirigir un aparato armado, algo que en los hechos lo viene conformando a propósito de los llamados PICNIS, nombre al que le dieron a las prácticas paramilitares que realizaban con el asesoramiento y respaldo de elementos del ejército. Ante la denuncia de lo propuesto en ese proyecto de ley, como no podría ser de otra manera, los correístas buscan dorar la píldora con explicaciones y justificaciones que en el fondo reafirman el propósito de contar bajo su mando directo con una fuerza de choque para atacar las acciones populares. Es indiscutible que el correísmo se prepara a tomar nuevas medidas antinacionales y antipopulares, ante las cuales la reacción de los pueblos será el rechazo y la condena, y de seguro en las calles y de forma valiente. Frente a esta nueva amenaza del correísmo contra los sectores populares en pie de lucha, hay que expresar el rechazo, la condena y sobre todo la denuncia del real contenido represivo del Estado burgués que hoy es administrado por el correísmo. Desde la opinión. Se quiere establecer otras normas jurídicas para impedir el derecho a organizarse. A ver, primero deberíamos ver qué tipo de Estado tenemos, ¿no es cierto? Tenemos un Estado totalitario que lo que busca es controlar la organización social y el pensamiento del ser humano. Todo el que piensa distinto al gobierno simplemente es declarado enemigo del gobierno, por lo tanto es perseguido. Este es un elemento que yo digo debemos tomarlo en cuenta porque en base a eso es como han ido generando el tema de las leyes. Si nosotros vemos en el sector público, solamente el 6% de los en el sector privado, el 6% de los trabajadores está organizado. En el sector público, que es el que mejor organizado está, se acerca más o menos de entre un 18 al 20%. Es decir, si sacamos una media, el 15% de los trabajadores ecuatorianos tienen el derecho a la organización. Por lo tanto, nosotros podemos establecer que los trabajadores tienen limitaciones en la conformación de sindicatos, comité de empresa y un sinnúmero de cosas. Pero adicionalmente a esto, también hay dificultades cuando se elaboran leyes como el decreto 16, que lo que busca es impedir que la organización sindical pueda jugar su papel de defensa de los derechos laborales cuando a esto se le impide la participación o la opinión en temas de orden político que vive el país. Hoy se establece que una organización que no ejecute para lo cual fue creado, es decir, si un sindicato no se basa solamente para defender el tema de estabilidad laboral y da opiniones en el escenario político, es considerado ya como una organización que no se generó para la defensa de los derechos, sino para una actividad política. O si no entran a dividir a las organizaciones de trabajadores. Y por lo tanto, con esto, ¿no es cierto?, pretenden
y legalizarla. Y lo otro es que buscan, sobre la base de las intenciones del gobierno de controlar la organización social, también dividirla. Esto hemos visto lo que pasa, ¿no es cierto?, en el tema del magisterio nacional, lo ocurrido también con el movimiento indígena, lo que está pasando con la clase obrera también, al intentar generar organizaciones como la CUT. Pero en todos estos casos, ustedes pueden ver que el gobierno nacional no ha tenido una respuesta favorable, no ha logrado acabar con la lucha social, porque obviamente su política atenta contra los derechos de los trabajadores y los pueblos. Es decir, nosotros tenemos o vivimos en un país en donde la clase obrera y los sectores sociales históricamente han jugado un papel protagónico en la lucha contra la explotación, en la lucha contra el atropello, y peor todavía con estos gobiernos autoritarios como la historia de la lucha de clases. Y en ese escenario es obvio que los trabajadores no se van a someter a un gobierno autoritario prepotente que elimina derechos y que obviamente está bajo la línea de conducta del proyecto correísta. No se trata de que ya con la aparición ahora del nuevo presidente, del licenciado Moreno, se resuelvan las cosas, porque si tú escuchas, el licenciado Moreno lo que dice es: vamos a seguir en la misma línea de conducta de lo que fue el gobierno de la Revolución Ciudadana. Es decir, si van a continuar los despidos, si continúa la eliminación de derechos, si continúa una política en contra de la juventud que no puede ingresar a las universidades, si continúa una política de encarcelamiento, de persecución a los luchadores sociales y populares, es obvio que en nuestro país lo que va a seguir, por otro lado, es la unidad, la organización y la lucha de los distintos sectores sociales. Hoy creemos que las centrales sindicales, el FUD, el Frente Popular, el Colectivo Unitario de Organizaciones Sociales y Populares, tiene un reto histórico, que es el de consolidar una propuesta unitaria en beneficio del pueblo ecuatoriano. Hoy más que nunca la unidad se va cristalizando, se va profundizando y tenemos grandes posibilidades de reconquistar nuestros derechos sobre la base de la organización y lucha del pueblo ecuatoriano. Internacionalismo proletario. Arriba los pobres del mundo, en pie los esclavos sin mar. Alcémonos todos al grito, viva la Internacional. Removamos todas las trabas que oprimen al proletario. Cambiemos al mundo de base, uniendo al imperio burgués. Agrupémonos todos en la lucha final. Y se alzan los pueblos por la Internacional. Agrupémonos todos en la lucha final. Y se alzan los pueblos con valor por la Internacional. El día que el triunfo alcancemos, ni esclavos ni dueños habrá. Los odios que al mundo envenenan, al punto se extinguirán. El hombre es hermano, derechos iguales tendrá. La tierra será el paraíso, patria de la humanidad. Agrupémonos todos en la lucha final. Y se alzan los pueblos por la... Desde el centro de Guayaquil. Dicen que la patria es un fusil y una bandera. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mi patria son mis hermanos
que están labrando la tierra, mientras aquí nos enseñan cómo se mata en la guerra. Ay, que yo no tiro, que no, ay, que yo no tiro, que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba que sí, ay, que yo tiraba que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Nos preparan a la lucha en contra de los obreros. Un rayo me parta a mí si ataco a mi compañero. La guerra que tanto temen no viene del extranjero. Son huelgas igual que aquellas que lograron los mineros. Ay, que yo no tiro, que no, ay, que yo no tiro, que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba que sí, ay, que yo tiraba que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Si mi hermano se levanta, estando yo en el cuartel, y la mando el tirilecho al monte con él. Oficiales, oficiales, tenéis mucha valentía, veremos si sois valientes cuando llegue nuestro día. Ay, que yo no tiro, que no, ay, que yo no tiro, que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba que sí, ay, que yo tiraba que sí, contra los que ahogan a España en sus manos. Arte y cultura revolucionaria. Jueves 29 de agosto, 9 de la mañana, reunión de trabajo, gabinete de seguridad en el ECO 911 de Lichimbía, en esa avenida Yaguachi, al lado del espejo, vemos a este cantautor. Yo no sé si canta o escribe peor, no sabemos qué. Canta horrible, no lo digo ahora, lo he dicho siempre. Y toca peor la guitarra, ¿no? Jaime Guevara, como es un macho, ¿no? Una mala seña al presidente, me le bajo, bueno, tiene algún problema conmigo. Créame que ese pobre hombre se tambaleaba, apestaba alcohol y tenía toda una droguería encima. ¿Por qué droga? ¿Ya? Borracho y marihuanero, me lo gritó el mandamás, que hizo parar por un dedo su caravana real. Las motos se detuvieron frente a mi leche con pan. Se me plantó un mero machi de esos de televisión, justo en la Iquique y Aguachín, como sheriff o matón, pero en lugar de un mariachi me acordonó un pelotón. 9 de la mañana, ese pobre hombre borrachísimo, totalmente drogado. Borracho y marihuanero, cuenta la historia oficial que yo iba tan embalado que no logré claridad. No podía, se tambaleaba. Para saber si era el capo o si Nebot o Adalán. Fuere quien fuere a los guiños, me desafió su merced y me apuntaron gatillos, no de un fusil sino 3 mal encarados milicos
con ganas de obedecer. Ese pobre hombre hablaba incoherencia. Borracho y marihuanero, a este fumo malandrín, llévenlo de prisionero, les ordenó él al partir, pero en ningún patrullero me quisieron recibir. Él me cayó a cadenazos en prensa, radio y TV. Vuela, vuela, gallinazo, mientras yo sigo de pie. Y aquí te hartaba el yucazo. Que le brinde a Rafa Pero si tienes un problema conmigo, la próxima vez pues que nos veamos, ¿no?